Bueno, nos encontramos en la ciudad de Luján, vecino distrito a nuestro general Rodríguez, con el doctor Sergio Reinante. Doctor Sergio Reinante, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestra ciudad, un placer tenerte entre nosotros y saludo para todos los televidentes y la audiencia de tus distintos medios de difusión. Doctor, bueno, ya tuvimos una charla previa en el programa antes de que partiera a este debate que se presentó en la ciudad de San Luis, hermosa ciudad, pero ¿cuáles fueron los resultados de este debate sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, el tema que usted presentó allí? Sí, exactamente. Tuvimos el grato honor de participar el 27 de agosto en esta jornada nacional sobre acceso a la justicia. Se desarrolló, como bien vos marcabas, en la ciudad de San Luis Capital, provincia de San Luis, más específicamente en el Salón Blanco del Palacio de Justicia de la provincia, y la verdad que fue una jornada muy hermosa, muy emotiva, muy constructiva, muy enriquecedora, con muchas cosas positivas que nos trajimos de la jornada del debate. Y a mí en particular me tocó presentar todas las cuestiones sobre acceso a la justicia en el grupo vulnerable, como somos las personas con discapacidad. Y la verdad que, insisto con esto, fue muy hermosa la jornada, fue muy productiva porque interactuaron distintos sectores, distintos actores, ya sea del ámbito judicial, como la presidenta del Tribunal de Justicia de San Luis, miembros de la Corte de Mendoza, jueces de Tucumán, Santiago del Estero, rectores de universidades, distintas ONG. Bueno, la verdad que los participantes fueron variando, distintos actores, ya sea del Poder Judicial, como te marcaba recién, como de la sociedad misma. Y tuvimos un buen desempeño, una buena exposición, fue muy bien recibida por todo el auditorio, que estaba colmado de gente. Y en las conclusiones... eso es lo que más me interesa. Exacto. En las conclusiones lo que se arribó es el compromiso por parte del Poder Judicial de trabajar en proyectos sobre accesibilidad, ya sea en las cuestiones físicas, ayornando los distintos trámites judiciales, ayornando los distintos actos procesales de los juicios para que las personas con discapacidad puedan acceder de forma plena, capacitando a los empleados del Poder Judicial en el lenguaje de señas, en el trato con personas con discapacidad, el trato con personas ciegas. Se asumió el compromiso de trabajar en la parte edilicia de los edificios, de las dependencias judiciales, ya sea con la colocación de rampas, señalización en los ascensores de los distintos departamentos judiciales. Y principalmente un tema que despertó el interés de todo el auditorio y una cuestión que se remarcaba mucho era la accesibilidad en la comunicación, que las páginas web de las dependencias municipales sean accesibles, tengan lectura parlante, digamos. Exacto, con lectores, con audio, con imágenes descriptivas, bueno, que sea en un lenguaje llano, en un lenguaje claro, que no haya tecnicismos y que el común de la gente pueda leer una resolución judicial sin tener que estar leyendo algo inentendible. Sí, artículo tal, de tal artículo, y no terminamos entendiendo de qué se trató la sentencia. Exacto. Y lo interesante de esto, Raúl, es que había muchos jueces participando en la jornada y todos reconocían esta cuestión en sus sentencias, en sus resoluciones. Y bueno, yo creo que ahí asumieron el primer compromiso porque ellos son los que escriben la sentencia. Y bueno, ahí algún que otro juez nos mostró alguna que otra sentencia, donde dentro de la sentencia desarrollaba una serie de párrafos
con un lenguaje claro, y fue un caso muy particular de adopción donde se le explicaba a la persona que se estaba realizando la adopción, al menor, con ejemplo y en un lenguaje claro en qué consistía la adopción y demás. Qué importante. Sí, uno quizás lo ve como una cuestión mínima, pero el impacto es muy grande, porque estamos hablando nada más ni nada menos que la persona con discapacidad puede entender y pueda comprender el tenor de las sentencias. Y algo sumamente importante también que se dio en la jornada es que participaron colegios de abogados. Participó el Colegio de Abogados de San Luis, de provincia, participó el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, de la ciudad de Villa Mercedes, participó el Sindicato de Empleados a nivel judicial Nación, estuvo el secretario general Julio Fiumato, y lo importante es que también asumieron el compromiso de capacitar a los abogados, a los colegiados, a los profesionales letrados, para que puedan tratar cuando tengan algún cliente con algún tipo de discapacidad. Y esto yo creo que es la primera jornada y hemos tenido buenos resultados y se han dado los primeros pasos. Perdón, doctor, lo interrumpo un segundo. No solamente fue a la parte del abogado, digamos propiamente dicha, la exposición, las conclusiones, sino también a la parte del cliente con discapacidad. Totalmente, porque fue una de las cuestiones que yo le planteé en mi exposición a todo el auditorio. Yo interpelé al auditorio para que entre los 100, 200, 250 auditores que había, los invité a que me indicaran quién se había capacitado en lenguaje de señas, quién se había capacitado en sistema braille, quién se había capacitado en orientación y movilidad. Y de todo el auditorio solo 3 personas se habían capacitado en el lenguaje de señas. Entonces esto nos dio la pauta de que había una clara deficiencia en todo el Poder Judicial con respecto a esto. Y obviamente una de las cosas que le remarqué en la exposición a los representantes de los colegios de abogados que estaban era que se trabajara fuertemente en la capacitación, y por parte de las universidades también que dan la carrera de Derecho, que dan la carrera de Abogados, que pongan dentro de su currícula algún curso, alguna materia orientada en este sentido, para que el abogado se capacite en estos temas, y principalmente porque uno puede tener toda la buena fe, uno puede tener toda la buena voluntad, pero muchas veces con eso no alcanza. Uno tiene que estar medianamente preparado para recibir a un cliente que padece algún tipo de discapacidad y prestarle el trato y el asesoramiento que esa persona requiere en base a su condición. Perdón, doctor, discúlpeme, yo lo voy interrumpiendo porque me van surgiendo preguntas y entiéndase bien la pregunta que voy a hacer. ¿Por qué preocuparse si son la minoría, si son muy pocas las personas con discapacidad? ¿Somos muy pocas las personas con discapacidad, doctor? Sí, somos muy pocas personas, y la verdad que estás dando en puntos justos donde yo hice hincapié en la exposición. Yo creo que en breve se va a empezar a difundir la exposición, la participación que tuvimos en San Luis. Pero sí, esto es uno de los puntos que yo marqué. O sea, ¿por qué no hay interés en resolver estas cuestiones? ¿Por qué no hay interés en capacitar al personal judicial? ¿Por qué no hay interés en capacitar a los abogados? ¿Por qué no hay interés por parte del Estado en generar políticas de concientización con respecto a estos temas? Porque el mercado es muy poco, porque es un mercado que no vende. Pero no por esto las personas con discapacidad tenemos que quedar afuera del sistema, tenemos que ser excluidos de la sociedad. Entonces hice un llamado a la reflexión en ese sentido. Está bien, no lo podemos resolver, no lo podemos hacer desde el Estado porque no nos dan los recursos o no nos dan el pie para desarrollar las políticas públicas que uno quisiera. No tenemos el aval de los colegios de abogados para hacer tal o cual cosa. No tenemos el aval de las autoridades del Poder Judicial para hacer determinados cambios. Bueno, empecemos por lo mínimo, que es tomar ciertas actitudes, desarrollar cierta habilidad y hacer ciertas cosas nosotros como ciudadanos comunes.
Porque a mí, Sergio Reyente, ¿qué me impide de ir y tomar un pequeño curso introductorio en lenguaje de señas como abogado? No me lo exige mi colegio de abogados, no me lo exige el Poder Judicial, pero mínimamente yo tengo que concientizarme como un ciudadano más y prestar ese servicio. Entonces, un poco en ese sentido, digo, bueno, a ver, no tenemos estas posibilidades. ¿Qué quita que lo hagamos nosotros desde nuestro lugar como ciudadanos comunes? Nada, entonces yo creo que de esa forma podemos lograr hacer una sociedad más inclusiva, una sociedad más igualitaria y una sociedad más participativa. No tenemos que esperar, que sería lo ideal que el Estado responda ante estas necesidades, pero estamos hablando de cuestiones muy básicas, cuestiones muy sencillas, como es el saber tratar con alguna persona que padece algún tipo de discapacidad. Usted tiene la discapacidad visual. Sí, exactamente. Cuando se habla en estos momentos políticos, se habla de inclusión colocando una letra. Uh-huh. ¿Es inclusión colocar solamente una letra? ¿Cambiar una letra de las palabras? No. Yo creo que la inclusión va más allá de una simple inclusión de una letra. A ver, es una pequeña cosa del todo, pero no tenemos que conformarnos con eso solo. Yo creo que la inclusión es algo más profundo, es algo donde uno tiene que ir generando la conciencia en la sociedad, porque una de las cosas que yo siempre digo es que la persona con discapacidad no tiene que adaptarse a la sociedad tiene que adaptarse a la persona con discapacidad. Doctor, esta participación suya en San Luis, en este debate, en esta charla, en esta presentación, ¿fue acompañada por quién? Sí, tuve el grato honor de ser acompañado por el presidente del Consejo Municipal de y para Personas con Discapacidad. De acá de la ciudad de Luján. De acá de la ciudad de Luján. El señor Gustavo Ramos, que es el presidente, como bien te decía recién, del Consejo Municipal de y para Personas con Discapacidad, que es un órgano que a nivel local, a nivel ciudad de Luján, nuclea a 42 instituciones, nada más y nada menos, que trabajan con esta temática, con las personas con discapacidad. Y este órgano se encarga de asesorar a la municipalidad de Luján en todo el desarrollo de políticas públicas orientadas a personas con discapacidad. Así que tuve el grato honor de que me acompañara Gustavo, a quien le mando un gran saludo y un eterno agradecimiento por su colaboración, y también colaboró con esta participación, con esta jornada, el subdirector Juan Manuel Puente, que es subdirector del área de discapacidad de la Municipalidad de Luján. Hizo un gran aporte para que nosotros podamos participar en esta jornada. Así que mis inmensos agradecimientos para estas dos personas que hicieron posible que pudiera participar. Sinceramente, si no hubiera tenido el acompañamiento y el aval de ellos, hubiera sido muy difícil. Así que es muy lindo contar con esta clase de compañeros comprometidos con la actividad y con el desarrollo de estas cosas, ¿no? ¿Sabe qué? Me quedé pensando en usted sentado frente a estas 200 personas, 250 personas, diciéndole: hagan un pequeño curso, tomen nota de esto, tomen nota de aquello. ¿Qué sensación le quedó, doctor, cuando usted se sentó frente a esta gente, a estos profesionales, porque eran todos profesionales? Sí, totalmente. ¿Qué sensación le quedó a usted personal? Mirá, yo sinceramente me vine muy optimista, con mucha expectativa, me vine muy gratificado, porque la exposición nuestra, yo honestamente trabajé toda la semana previa a la participación en el evento, trabajé más que nada en hacer una exposición sobre cuestiones técnicas, sobre cuestiones de derechos, sobre cuestiones netamente legales,
es mi experticia, ¿no? Que es mi fuerte. Por eso ahora lo llevaba a la parte personal. Claro, entonces cuando me encuentro en la jornada escuchando al resto de los expositores y charlando con mi compañero, con Gustavo, yo dije, ¿y qué puedo? Sin ser menos, ni mucho menos, ¿no? Pero estamos todos en un nivel académico bastante importante, con gente de renombre en lo que es el ámbito judicial. Yo digo, ¿qué le puedo enseñar desde lo técnico, de lo jurídico, que estos monstruos del derecho ya no sepan? Entonces, ahí hubo un cambio de rumbo, pero un 180%. Entonces digo, no, voy a orientar la exposición más que nada a la cuestión emocional, a la reflexión. Entonces, bueno, desarrollé la exposición en ese sentido, haciendo un llamado de atención, o sea, con un contraste totalmente distinto a cómo se venía desarrollando la actividad. Entonces, el auditorio quedó como choqueado, como verdaderamente sorprendido, por lo menos así lo sentí en mi sentido, en mi cuerpo. No lo pude ver por cuestiones obvias, pero así lo percibí. Y la verdad que eso, cuando me tocó bajar del estrado después de la exposición, bueno, el auditorio lo sentí por el aplauso, por las palabras después de haber expuesto, y yo creo que alguna semillita hemos sembrado, alguna conciencia hemos tocado. Después de eso, de la exposición, se empezaron a dar charlas en distintos sectores del auditorio que yo las podía escuchar, donde se empezaron a gestar el proyecto, y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, y sí, la verdad que tiene razón, podemos encarar por acá cuestiones sencillas. Y eso la verdad que me dejó muy muy animado, y con muchas ganas obviamente de seguir haciendo, porque la respuesta yo creo que fue muy favorable. Y es más, el martes nos hablaron de la Asociación de Magistrados de Mendoza para que en breve viajemos a Mendoza a participar en cursos de capacitación para los magistrados de Mendoza con respecto a estos temas de discapacidad. Así que yo creo que la respuesta ha sido más que positiva, ¿no? Y qué alegría que me está dando. Totalmente. Porque, algo quedó. Sí, Algo quedó. Eso es lo importante, sí, totalmente. Doctor, una última consulta en cuanto a este tema. A los jóvenes que están hoy por recibirse, ejemplo, mi hija está cursando las 4 últimas materias. Uh-huh. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja? Ella está estudiando en la Universidad de Morón. Derecho. Derecho, sí, correcto. Sí, mirá, humildemente, ¿no? Porque sinceramente no me creo en posición de aconsejar, pero sí medianamente de sugerir en base a la experiencia que uno tiene en la profesión. A todos los jóvenes es una profesión que en lo personal yo amo mucho, que se pueden hacer grandes cosas muy hermosas. No hay mejor satisfacción que el agradecimiento de un cliente por haberle solucionado un problema. Seamos responsables, seamos honestos. Tenemos que valorar muchísimo nuestra profesión. Nuestro rol dentro de la sociedad es un rol muy importante, porque en nuestras manos está el patrimonio de la gente, está la libertad de una persona, están los alimentos de los chicos menores, el régimen de comunicación. Bueno, todas las cosas más importantes de la vida de relación de una persona pasan por las manos de un abogado. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes de la importancia de las cosas que un cliente nos confía, y principalmente yo creo que tenemos que aprender a manejarnos y aconsejarle y sugerirle a los chicos que recién se están por recibir que se manejen con el código de ética
bajo el brazo, ya sea con la comunidad, con los clientes, con los profesionales. Nuestra profesión es una profesión muy vapuleada por algún que otro personaje que no hace las cosas como las tiene que hacer, pero no nos tenemos que detener en eso y tenemos que seguir trabajando fuertemente para poner en el lugar que se merece nuestra querida profesión, que insisto, todas las profesiones son importantes, pero pensemos que las cosas de la vida de relación más importantes de un ciudadano pasan por las manos de un abogado. De nosotros depende la desgracia o la fortuna de los clientes, entonces tenemos que ser responsables de esas cuestiones, capacitarnos constantemente. Quizás el recién recibido piensa que con el título listo ya está. No, el derecho es muy dinámico, todos los días va cambiando, todos los días nos encontramos con nuevas realidades y la capacitación constante en materia de derecho es muy importante. Y yo, como siempre digo, otra de las cosas súper importantes es la especialización. El abogado no puede hacer todo. Es necesaria la especialización porque eso al abogado le va a dar la posibilidad de destacarse por sobre el resto en la materia que esté trabajando. Yo creo que el abogado generalista no existe. Tenés más posibilidades de tener errores que otra cosa. Entonces yo creo que la especialización va a hacer que el profesional se destaque por sobre sus pares y se enfoque en un mercado mucho más acotado y obviamente él va a estar sumamente preparado por la especialización que tiene, ¿no? Esos son pequeños, humildes consejos, sugerencias, como queramos llamarlo, que le puedo llegar a dar a personas que estén a punto de recibirse y obviamente a disposición para lo que necesite tu nena o quien esté escuchando o viendo la entrevista, ¿no? Doctor, sinceramente ha sido un placer poder dialogar con usted y quería hacer esta nota. Bien. Quería dar a conocer este tema porque me parece importante, muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque yo, estando del lado de la discapacidad, me doy cuenta de las limitaciones que tenemos. Totalmente. Las padezco. Entonces, en lugar de quedarme sentado, quiero hacer algo. Totalmente. Agradezco Raúl de todo corazón la posibilidad de difusión, el espacio, tu compromiso con la temática, que lo percibimos desde el día cero y nada, confío en que juntos, si unimos voluntades y cada uno aporta con un granito de arena desde su lugar, en tu caso desde la parte de comunicación, de difusión, de premios, yo creo que entre todos, aportando un poquito, un granito de arena, podemos lograr grandes cosas y hacer grandes cambios sobre un grupo de personas tan vulnerables como somos las personas con discapacidad. Hoy quizás a Raúl Nieto y a Sergio Reinante le toca vivir otra realidad, pero realidad quizás algo distinta por el esfuerzo que le hemos puesto, por las ganas y por el empeño que le hemos puesto para salir adelante. Pero no todas las personas están en la misma situación, entonces yo creo que tenemos que ir en esa búsqueda de la integración, de la igualdad, de la inclusión de todos. Principalmente somos personas que sentimos, que sufrimos, que vivimos, que amamos, que lloramos, que reímos. Yo creo que podemos hacer grandes aportes a la sociedad, grandes aportes a la comunidad. No se nos tiene que conformar con una pensión, con un subsidio, con un pasaje gratis, con un viaje gratis. Yo creo que nosotros valemos más que eso y yo creo que estamos dando muestras, vos desde tu lugar, con tu gran aporte al periodismo y en mi caso particular trabajando fuertemente en la parte de derecho y tenemos que contagiar a más gente, a más personas para que acompañen la causa y yo confío que podemos mejorar la calidad de vida de alguna que otra persona, ¿no? Doctor, mi programa se llama Nada es gratis. ¿Me entiende? Nada es gratis. Para usted esta entrevista tampoco le va a ser gratis.
total. Me va a deber para la próxima. La próxima entrevista va a ser sobre el sindicato de discapacidad. No hay ningún problema, Raúl. A tu disposición, para vos, todo tu equipo, todos los medios periodísticos para los que trabajás y principalmente para la comunidad, para la gente. Acá estamos para servirles. De esta vida no nos vamos sin mínimamente dejar algo, ¿no? No nos vamos sin dejar algo. Doctor, muchas gracias por esta nota. Voy a terminar la filmación.